Bien, vamos a continuar con el estudio de esta apasionante carta, que es la carta a los romanos, ¿verdad? Sí, Y es que en el pasaje de hoy nos confronta con una de las verdades más profundas y a veces difíciles de aceptar de la fe cristiana. sí. Y es esta, que Ujú. Dios es absolutamente soberano. Amén. Pablo responde en este pasaje a una posible objeción sobre la justicia de Dios. Después de que Pablo ha afirmado de que Dios elige a uno y a otros no, como el ejemplo que puso de Jacob y de Esaú, vemos de que Dios cuando elige, elige conforme a su propósito Ajá. y no conforme a las obras, ¿verdad? Entonces, el Señor elige conforme a su propósito eterno. Ujú. Y no tiene nada que ver lo que nosotros hagamos o deseamos. Pues de esto vamos a meditar en esta reunión. Y el segmento que vamos a tratar en esta tarde, porque se recuerda de que el tema es la soberana elección de Israel. Y hemos venido Ujú. tratándolo por segmento. El Ujú. segmento de hoy va a ser la soberanía de Dios en la elección y la misericordia. Muy bien. Para esto vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 9 del versículo 14 al 18. Del 14 al 18. A ver, aquí ya están por entrar. Aquí está. Va. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 9 del verso 14 al 18. Comienza así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Endurece. Amén. Amén. Así que vamos a orar para que sea el Señor que nos guíe por medio de su palabra. Vamos a dar el privilegio a nuestra hermana Martita, que le pida al Señor que nos dirija por medio de su Santo Espíritu en su palabra. Amén. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, gracias te doy, Padre, porque nos has permitido una vez más reunirlo de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que en esta tarde, Señor Jesús, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos des el, el consejo que nos quiere dar a través de tu palabra, Señor, y que se quede grabado en nuestros corazones. La gloria y la honra sea para ti, Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a observar el texto que hemos leído. Para ello nos va a auxiliar Romano. Jenis. Vamos a ver. No parece. No. ¿Qué pasó, Jenis? Ahorita, hermano, que esto. Ah, va. Dice la primera pregunta. ¿Qué pregunta se plantea en el versículo 14 y qué respuesta se da? ¿Qué pues diremos? Se plantea. ¿Que hay injusticia en Dios? No, de ninguna manera. Amén. Así es. Dice la segunda. ¿Qué dice Dios a Moisés en el versículo 15? Ah, participemos, participemos. ¿Qué dice Dios a Moisés en el verso 15? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me Esperé. compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Muy bien.
Dice la siguiente. ¿Qué no, ¿De qué no depende la misericordia de Dios en el versículo 16? Ajá. ¿De qué no depende la misericordia de Dios en el verso 16? Pregunta Jenish. Vamos a ver. Busas, busas, caperuzos. Ajá, tengan la Biblia abierta y tienen ahí el verso 16. Sí, ¿De Del que qué? quiere ni del que corre, dice, Ah, muy bien. No sino de Dios depende. que tiene misericordia. Así es, no depende del que quiere así. ni del que corre. Va, muy bien. Una pregunta, hermano. Ajá. El versículo 17 son dos preguntas, ¿verdad? Para el versículo 17. Veamos. ¿O usted se Veamos. confundió? Porque aquí me Ah, puso, sí, son dos preguntas, sí, correcto. ¿verdad? Así es. Vaya. Dice en la primera parte del versículo 17, ¿a quién se menciona como ejemplo? La primera parte del 17, ¿a quién se menciona como ejemplo? A Faraón. Faraón. Ah, muy bien. Y la siguiente pregunta, ¿con qué propósito dice Dios que levantó al Faraón en la La segunda parte? segunda parte del verso 17. Bien, sí, ahí vamos. Para mostrar en ti mi poder. Así es, muy Para bien. mostrar el poder. Ajá, ajá. Y Y el nombre sea anunciado dice por la toda la última tierra. pregunta. Según el versículo 18, ¿de quién tiene misericordia Dios? Al que endurece. Verso 18. ¿De quién ¿Sí? Sí, tiene misericordia Dios? Ah, del que quiere, Así del es. que quiere, sí, sí, sí. del que quiere tiene misericordia, dice. Ajá, así es. Del que él quiere, a quien a Dios le nace. Ah, va. Ya, Ajá, Dios tiene misericordia de quien Él mismo quiere. sí, amén. Sí. Muy bien, gracias Jenny por tu participación. Ha sido de gran bendición. Amén, amén. Bien, ahora vayamos interpretando. Mire, el verso 14 comienza con una pregunta y es, ¿qué pues diremos? Como quien dice, ¿qué vamos a decir a lo que se ha dicho? ¿Y qué es lo que se ha dicho? Diremos, Se ha dicho de que a Jacob amó y Esaú aborreció. Porque Pablo ha venido explicando de que el Señor escoge a unos y a otros no. Entonces comienza, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, ¿es injusto que Dios escoja a uno y a otros no? Así comienza la... no dice de ninguna manera, dice. Ajá, correcto. Sí, Y Pablo porque él es responde, soberano. muy Ujú. bien, muy bien. Pablo responde, de ninguna manera. Dice. Y va a empezar a explicar por qué no hay Ajá, injusticia en la elección que Dios hace. Vaya, ahora, vemos de que el verso 15, veamos el verso 15. sí. Verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ujú. Entonces, ¿qué revela este verso acerca de la soberanía de Dios? Porque él en su voluntad dice, tú tienes misericordia de mí, gracias, Señor. ¿Ah? Así Pero, es. O sea, lo que revela el verso 15 de que Dios está en todo su derecho ajá, de quién va a tener misericordia, ajá. porque Él es soberano. Él elige, Sí, sí. él manda. Ajá. Él manda, él Entonces, es soberano. Él es soberano y el Sí, verso 15 lo que nos revela aquí soberano. es que Dios tiene el derecho de elegir a quien quiera sin Sí, él depender, elige. sin depender de factores externos a Él. Ah, Imagínense. sí, sí, sí. O sea, no depende de nada más que esté fuera de Él. Ujú, ujú. Depende solo de Él. Y si Él Solo quiere tener de él. misericordia de este y del otro no, pues es Él y de Él va a depender. Ujú. Eso es lo que revela el verso 15. Él es Sí, soberano, sí, amén. ¿verdad? Entonces, veamos. ¿Qué significa cuando dice que la misericordia de Dios no depende del que quiere ni del que corre? No depende del que quiere. Ajá. La misericordia de Dios no Porque la depende misericordia.
del que del quiere que y tiene del que corre. misericordia, el que tiene misericordia de quien él quiere, a quien él Ah, quiere tener eso. Sí, sí, misericordia. caemos en lo mismo que él la da a quien él quiere, no del que Bien. quiera o que corra por Muy bien. obtener esa misericordia. Exacto. O sea, la misericordia de Dios, como ya dijimos, depende solo de Él, de su voluntad. Ajá, Él tiene el derecho de escoger a quien Él quiera. así es. Y esa misericordia no depende del que quiere, dice. O sea, no depende de aquel que desee. Sí, El que sí. diga, yo quisiera que el Señor tenga misericordia en mí. No, no depende del deseo de la persona. O Tampoco. es de que se crea Su voluntad se que la él da a tiene derecho Ajá. Muy bien. a obtenerla. Sí. a elegir a quien Muy quiere bien. tener Entonces, misericordia. tampoco depende del que corre, dice. Ajá, Haciendo referencia a aquel que se esfuerza con tal ajá. de alcanzar que Dios tenga misericordia de El él por su favor de esfuerzo. Dios. Muy Ujú. bien, así es la cosa. Alguien que está esforzando por tener el favor de Dios, no, no depende de los esfuerzos tampoco. No, Tampoco. Eso es lo que está diciendo. No depende del que quiere ni del que corre. No depende de sí. aquel que lo desee, ni tampoco de aquel que se esté esforzando para que Dios lo voltee Ok. a ver. O aquel que se esfuerce para recibir el favor de Dios. No, no depende de eso, dice ahí. Ujú. Sino que depende solamente de Dios, Amén. de quien Dios quiera. A quien él Ujú. quiere, dice, a ti te lo daré, a quien Ajá. quiera. Y es que la decisión de Dios de mostrar misericordia a alguien no depende de sus deseos y de sus esfuerzos, ¿verdad? Ahora veamos. Yo le pido, mejor a otro se lo da. Así es. ¿Verdad? Veamos el verso 17. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esta expresión que dice, para esto mismo te he levantado, hace referencia de levantar en el periodo de la historia. Ujú. O sea, exactamente en lo que está formando la historia, Dios ya lo tenía a él reservado para levantarlo en el periodo de la historia. Y lo levantó con un propósito. Y el propósito es para mostrar su poder. Su poder, su Sí, poder. sí, Fíjate que de aquí podemos sí. ver nosotros también ciertas cuestiones en nuestra vida cotidiana. Aquí haciendo un paréntesis. Ujú. De que a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios permite que esté pasando esto? Sí, ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación angustiosa, esta situación difícil, esta situación que me lleva prácticamente a la tristeza profunda? ¿Por qué lo permite? sí. Si yo Precisamente, le sirvo, dice, ajá, también, yo ajá, no, si yo soy hija de él, ajá, ¿y por qué tengo esta enfermedad? Pero exacto. bueno, o sea, el hecho de ser hijo no quiere decir que el Señor nos va a quitar de No, todo. no le vamos a Él tiene olvidar. un objetivo del por qué va. Ajá, tiene un A ver propósito, correcto. si le seguimos adorando Así como es. Y, estemos. y, y lo mejor es de que, ¿y por qué permite esto? Ajá, Porque recuerden que el pueblo de Israel decía, ¿y por qué Dios está ajá. permitiendo que el faraón no nos deje ir? Manda una plaga, manda una segunda, una tercera, una cuarta y el faraón no nos deja ir. ¿Y por qué lo permite? El Señor aquí responde, para mostrar Así mi poder. está, Entonces, Ajá, cuando el Señor permite ciertas circunstancias en nuestra vida, es ujú. precisamente porque Él quiere mostrar su poder en esas Su poder. circunstancias. Ujú. Nosotros tenemos que estar pendientes, siempre confiando en Él. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, porque Él ha permitido tales cosas para mostrar su poder. Su poder, así es. Cierro paréntesis. Muy Entonces, bien. vemos acá de que ha levantado a Faraón para, precisamente para mostrar su poder. Dice. Ahora, este verso en su 17, propósito de él. ¿en qué nos ayuda para la comprensión de que Dios es soberano? Lo vuelvo a leer. Sí, va. Porque la Le escritura dice, dice a Faraón, Ajá. esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, ¿en qué nos ayuda este pasaje, o por lo menos este verso, lo que hemos leído ahorita? ¿En qué me ayuda a mí para comprender la soberanía de Dios? Ojalá que Faraón haya comprendido la soberana, ¿cómo es? Soberanía. Ajá, Soberanía de él, que Sí, él dice que lo levantó, a él puede haberle perdonado sin merecerlo, ¿verdad? así es. Diga, Y fíjese que este verso lo que implica es que Dios tiene el poder, sí. tiene el derecho mostrando vuestro de Ajá. elegir a quien Él quiera mostrar la misericordia, Así es. sin que ello sea injusto, demostrando Sí, así la soberanía de Dios. Ahora, sí. ¿por qué no es injusto? ¿Por qué no es injusto? Porque fíjense que la justicia demanda derecho. Ajá. ¿Sí? En cambio, nosotros no teníamos derecho de que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Ajá, ajá, ¿Sí? exacto. Nosotros teníamos derecho. Es Sí, más, nuestra pena ya había sido anunciada. ¿Cómo se le llama? Ya, por ejemplo, la sentencia ya había la, sido dictada para la la raza fe humana. ya había sido decretada, por Ya había decir sido también. decretada. Ya. Ajá, Ya se había dicho, ¡pum! Caso cerrado. ajá. Sí. Ajá. La paga del pecado es muerte y punto. Muerte. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué derecho teníamos nosotros para que el Señor tuviera misericordia? Entonces, pero viene el Señor y donde no hay justicia, ahí abunda la gracia y la Abunda la misericordia. gracia y la Así misericordia. es. Sí, amén. Porque ustedes saben de que cuando a un inocente lo agarran, todos piden justicia. ¿Por qué Sí. piden justicia? Porque es inocente y tiene derecho a estar libre. Ajá. Pero en el caso de Dios, Él escoge a quien Él quiere, o Él tiene misericordia de Ajá. quien Él quiere. Y no es injusto, Sí. porque la justicia demanda derecho y nosotros no teníamos derecho de nada. No Sí, sé sí. si me doy a Solamente de entender. morir. Sí. Ajá, Solamente de pagar las consecuencias de nuestro pecado. correcto, ¿Sí? así es. Ajá. Pero vino el Señor y tuvo misericordia de un grupo que los escogió Sí. desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, Ajá. para que fuéramos santos y sin mancha. Y sin Y mancha. nos Bueno. predestinó para que Ajá. fuéramos hijos suyos. Hijos tuyos, ¿Sí? así. ¿Pero por qué? Sí. Por su misericordia. Amén. ¿no? Entonces, Él tiene poder para perdonar ¿sí? y Hay para poder en castigar. Jesús. Él Sí. tiene el poder, él tiene el derecho, y ya Pablo lo va a seguir explicando en este capítulo, más adelante, pero no Ujú. comamos ansias, calmémonos. Entonces, eso es lo que nos revela el verso 7 de que él tiene el poder de elegir a quien quiera mostrar Sí. misericordia. Punto, pues, sin que ello sea injusto. Ahora, ¿cómo debemos entender el verso 18? Dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, lo de la misericordia ya lo vimos De bien, manera que Sí. quiere tener pero lo de misericordia, que quiere endurecer, endurecer. ¿cómo debemos de entender el hecho de que Dios endurece al que quiere? Ya vimos que a Faraón lo endureció, dice. Entonces, Sí. aquí tenemos que ver dos cosas. Una de ellas es que no podemos pensar, de hecho, no fue así, de que Dios tomó a un faraón buena gente y le endureció el corazón para que fuera malo. Ajá. No, No, simplemente no, el Señor permitió que el faraón fuera pero elegido por su naturaleza, Ajá. por su corazón. Y de hecho la escritura dice que el faraón endureció su corazón. Ujú. Déjenme leerles unos pasajes donde vemos el pasaje de Éxodo. Después pueden repasar el video para... Pero 10-1, creo. Es Éxodo
7:13 dice, 7:13. Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego vemos otro pasaje, Éxodo 8:32. Dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y una tercera cita, Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Entonces, ¿qué vemos ahí? De que el faraón, él Y endureció el endureció. corazón por su naturaleza. Y Dios lo que Endureció. hizo fue, permitió que el faraón fuera Permitió elegido por su corazón. que endureciera. Pero también hay otra cosa clara, de que aparte de eso, Dios sí endureció el corazón de faraón. O sea, Y lo Dios sí. endureció. Y aquí déjenme leer estos pasajes. Sí. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Otra cita, Éxodo 4:7, dice, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, Tenía he lepra. aquí que había vuelto como la otra carne. Normal. Este no va. Vamos a ver aquí. Sí, había. Va, aquí está. Éxodo 9:12. Éxodo 9:12. Dice: Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. O sea, aquí vemos que ha sucedido dos cosas. El faraón endureció su corazón por cuenta propia. El Señor lo dejó. Pero aparte de eso, el Señor también endureció. También abonó, digamos, para endurecer más. Ajá, lo endureció más todavía de lo que ya Ajá, él había, de lo que había ya era, empezado. digamos. Ah, muy bien. Entonces, vemos de que tanto la misericordia y el endurecer del corazón van paralelo. Son dos obras de las cuales el Señor tiene potestad, tiene derecho. ¿Por qué? Porque Él es soberano y no es injusto por las razones explicadas anteriormente. Bien, entonces ahí tenemos citas bíblicas y hay más citas bíblicas todavía, pero por cuestión de tiempo no las podemos leer. Hay más citas donde Sí, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero ya con estos versos creo que quedamos claros. sí, Muy bien, entonces, apliquemos, vayamos aplicando ya. Y para está muy esto, bien. sí voy a necesitar la ayuda de mi hermanita Enriqueta. Bueno, entonces vámonos a aplicar. Escuchemos bien las preguntas. Y dice la primera, ¿cuál es la reacción al saber que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo y por tanto su salvación no depende de lo que usted haga, sino de la gracia de Dios? ¿Qué hay? ¿Cuál es? ¿Cómo reaccionamos al saber que Dios ya nos escogió de aún antes de la fundación del mundo, va? Y por lo tanto, nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de la gracia de Dios. En otras palabras, La gracia de Él. ajá, Por la ¿cuál gracia sería de Él, el nuestra, amor. cuál sería nuestra reacción al saber de que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio Ajá, salvación sin que La nosotros hiciéramos misericordia. nada, sino que fue por ajá. la pura misericordia de Dios? Por pura misericordia. Jenis, ¿cuál sería tu reacción al saber eso? Ay, hermano, con tanto voy aquí.
Ana, te escuché, pero pues De con agradecimiento y de gozo, Ahí está. porque es un regalo, hermano, es un regalo. O sea, hay gratitud en mi corazón y al mismo tiempo gozo, porque ¿para dónde iba yo? Pues al fuego eterno, ¿verdad? Sí, ¿eh? Bueno, vamos entonces, pongámosle atención a la número 2. Voy a hablar un poquito más fuerte para que escuchen. Dice así la pregunta: ¿de qué manera puede usted vivir con más gratitud y humildad al saber que Dios tuvo misericordia de usted por puro amor? Mi amor. Y nosotros agradecimiento. ¿Y de qué forma? ¿De qué? Es que, Entonces, es Nosotros así. agradecimiento. ¿de De qué primero, manera puede usted vivir con más gratitud y humildad? Dice, al saber que Dios tuvo misericordia, pues, de usted, Ajá. de mí, Sí. por puro amor del Señor. Entonces, primero dijimos Agradecimiento de que, parte de nosotros a Él. sí, ajá, o sea, primero dijimos que nuestra reacción es vivir agradecido. agradecidos. Y Ajá. ahora, Agradecido. ¿cómo podemos llevar una vida de agradecimiento? Ajá. Una forma de agradecimiento. ¿Y que cómo esté puedo leyendo yo? su palabra, Obediencia. hermano. Ajá, Jenny. Ajá, por ahí vamos. Leyendo la palabra, porque ahí encontramos lo que a él le agrada y lo que no, con lo que podemos agradarle, con lo que podemos estar agradecidos. Muy bien. Leyendo, ¿Ves? compartiendo su palabra, teniendo misericordia de que, y como dice, gratitud y humildad, reconocer que así como yo tengo mis debilidades, así las tiene el otro, y que yo tenga por esta otra persona misericordia como la que el Señor tuvo de compartirle la palabra de la salvación, que reciba también él o ella el regalo de la vida. ¿Estamos, hermanos? Sí, sí. ¿Verdad? Digo yo, no sé. No, sí, así es. Ya, una Sí. vida de agradecimiento es una vida de De obediencia, santidad. una vida de santidad, ¿correcto? Ajá. Santidad es vivir apartado del pecado, eso es Apartados. santidad. Ajá. Entonces, es vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a la De palabra de Dios. obediencia. Y dentro Sí, de la amén. obediencia está ir Ir y y compartir. predicarle a toda criatura. Eso es obediencia. Sí, Amén. Amar al sí. prójimo, hacerle bien al enemigo, todo eso es obediencia. Todo eso. Sí. Ajá. Pues así es Cabal. como demuestro mi vida de agradecimiento al Señor, porque tuvo misericordia de mí, no por lo que yo deseara ni por lo que yo me esforzara, sino por la Sí, pura voluntad del Señor. cabal. Y por Yo último por el dice, momento, yo por el sí, momento estoy orándole al Señor que tenga misericordia de esa persona porque de veras son difíciles y esperando pues que el Señor tenga propósito para con ellos, la salvación de ellos, que ellos un día reconozcan lo que están haciendo y que el Señor dé el propósito de alguna forma ellos puedan llegar de salvarlos. de salvarlos, que se Sí, salven sí. por más malos sean, Dios que lo puede hacer. tengan misericordia de Sí. ellos. Amén. Y vamos con la tercera y última pregunta. Dice, ¿cómo podemos ayudar a otros a confiar en Dios, aun cuando no comprendan lo que Él está haciendo en sus vidas? Hay Vuelvo a personas, leer. hay personas que dicen, yo no sé por qué está pasando esto en mi vida, yo no entiendo Ajá. qué es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas personas a que puedan entender lo que Dios está haciendo? Orando para que Dios les dé la sabiduría, Primeramente, ¿verdad? orando, muy Primeramente, bien. orando y para obtener, para ellos saber, orar por ellos, para que ellos también tengan
hambre de leer Así su es. palabra, porque ahí es que uno encuentra la respuesta de la vida en sí. ¿Sí? Decirles a ellos de que el Señor tiene un Hambre de propósito. salvación, Ujú. Ajá, detrás de cada situación, conocimiento de Dios tiene un propósito. Sí, Dios los quiere ver libres de pecado. Dios los quiere salvar. Dios los quiere tener reinando con Él. Pero para ajá, eso, ellos tienen que buscarle. Entonces, las cosas que suceden a veces es para que se le busque. Explicar. ajá, Pero antes había que orar por ellos, tal como por la ellos, hermana Enriqueta orar, les ha Dios. explicado. Orar sí, para que sea el Espíritu Santo quien impacte sus corazones y les cree hambre y sed de saber de Jesús, sí, amén. ¿verdad? Sí. Bien, vamos a concluir. Gracias, hermana Enriqueta, por su participación. Ha sido de gran bendición. Y bien, La honra sea para Dios. en Ajá, este pasaje nos muestra que Dios es absolutamente justo y soberano en sus decisiones. amén. Él extiende su misericordia no por méritos humanos, sino según su propia voluntad. Como creyentes estamos llamados a confiar en su justicia perfecta y descansar en su misericordia inmerecida. Descansemos en Amén. la misericordia inmerecida del Señor. La gloria y honra sea para nuestro Dios. Amén.